Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esperemos que esté todo funcionando todo bien. Veremos mientras nos estamos conectando y mientras la gente se va conectando, mientras esperamos que se vayan uniendo y entra nuestro invitado. Así que bueno, mientras se van uniendo, les voy a comentar a quién tengo en el día de hoy. Hoy tengo a Luis Miguel eh, desde Ecuador, ¿eh? No Luis Miguel, el rey del sol de aquí de México, pero no estaría mal, ¿no? Que nos acompañe con sus baladas. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tesoro? Besitos. Así que, a ver, me parece que se unió por acá. Acá está. Bueno, vamos a ver si nos acompaña hoy Instagram, porque la verdad hace 10 minutos. eh, Hola Luis, Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola, querida Violeta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Súper bien, muy entusiasmado de tener esta linda conversación contigo. Me encanta Sí, esto. sí, yo también estoy súper emocionada y justo estaba comentando a la gente que no sé qué pasó en Instagram, ya estábamos por llegar a los 3.000 seguidores desde la cuenta y se borraron 1.000. No puede ser. Sí, La censura sí, está sí, un sí, poco están pasando cosas complicada. raras, ¿viste? En las Sí, redes y sí, 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 a- increíble. Pero bueno, acá absolutamente. estamos, acá estamos. Así es. Pese a todo, acá estamos, de alguna manera siempre nos estamos conectando y bueno, hace muchísimos años que ya nos conocemos, Luis Miguel, y ahora se dio la oportunidad de tenerte aquí acompañándome, así que mil gracias por aceptar la invitación. Sí, más bien Justamente gracias a iba, ti por la iniciativa que así nos encontramos por el destino y qué lindo que ahora se pudo dar este espacio, ¿no? sí, 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 la verdad que sí. De volver a reencontrarnos, ¿no? Porque bueno, todo lo que viene sucediendo de público conocimiento, ¿no? Fue como un reset a nivel global y fue como ir separando la paja del trigo y algunos nos separamos y otros nos encontramos y otros nos reencontramos. Y bueno, Total. esto hoy es un reencuentro con vos eh, desde Ecuador, así que feliz, feliz de estar con vos y de también de conectar con esta energía masculina, ¿no? O sea, nosotras las mujeres que siempre andamos, ¿no? Invitándonos a los vivos aquí y allá y de repente dejamos a esa energía masculina y digo, no, 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 a ver qué pasa, ¿no? Total. Vamos, y me acordé de vos y bueno, yo quiero que sepa la gente que nos está escuchando que, bueno, Luis Miguel Ponce es psicólogo clínico y es terapeuta coach, así que para que lo conozcan y bueno, ya nos contarás un poquito más de tu trayectoria, Luis Miguel. Sí, no, y como te decía, gracias, mi querida Violeta, gracias por tomarme en cuenta. Creo que sí, a veces en estos espacios hacen falta esta energía masculina y me siento muy honrado de poder representar. Es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? En los talleres, en los cursos, en las formaciones, certificaciones, es siempre 90-95% mujeres y por ahí un 5% de hombres, así que bueno, está buenísimo. Sí. Y para contarte un poco y contar un poco a la gente digamos, un poco mi trayectoria, así brevemente quién soy. Bueno, como dijo Violeta, mi nombre es Luis Miguel Ponce, soy psicólogo clínico, terapeuta y master coach holístico. Y toda la vida me encantó como descubrirme y descubrir al ser humano en todas sus facetas, ¿no? Entonces siempre fui bastante curioso, no me Ujú. conformaba con la típica respuesta, entonces siempre como que iba a indagar, a profundizar, a explorar, a descubrir. Y eso me llevó a un camino Sí. de autodescubrimiento y como yo le llamo en mi propuesta, a despertar, a sanar y trascender, ¿no?
Y claro, ahí en ese camino te encuentras con un montón de cucos, como quien dice, de sombras, y, Mm, y poder claro. trabajarlas es todo un reto, pero es una satisfacción enorme y obviamente desde ahí nace mi pasión para acompañar a las personas y a las empresas también en este camino de integral, ¿no? De conocerse, de autodescubrirse, de sanar, de trascender lo doloroso y lo difícil, ¿no? Entonces estudié constelaciones familiares, estudié bioneuroemoción con Enrique Corbera, Ujú. estudié psicología clínica en Estados Unidos, estudié biomagnetismo también, em, y siempre me fui por el lado humanista, como te decía, integral del ser humano, Sí, cuerpo, mente, espíritu, por así decirlo. Eh, sí. y nada, ha sido para mí un camino fascinante que sé que a pesar de estos 12 años que he trabajado con personas, recién está empezando y todavía hay mucho por descubrir, por abrir, por sanar. Así que eh, esa ha sido un poco mi trayectoria. Y me imagino que también como resignificando, ¿no? También todas estas líneas, porque uno cuando comienza en esta búsqueda, como bien dijiste, ¿no? O sea, estudié con tal persona, también hice esto, hice lo otro. Llega un momento que nosotros también ponemos ese sello personal, ¿no? Esa huella personal, esa Ujú. resignificación dentro también de la psicología, ¿no? Porque como toda ciencia tiene una frontera, como siempre digo, ¿no? La ciencia siempre tiene una fronterita ahí, que hasta ahí llega, ¿no? Entonces, Total, eh, qué bueno esto que vos desde tu lugar, desde tu rol, digamos, de psicólogo clínico, puedas ver un poquito más allá de esa frontera y puedas integrar justamente todo esto, ¿no? Que tiene que ver justamente, como dijiste, las constelaciones familiares, que bueno, ahora por suerte, ¿no? Salió esta serie que fue un boom, digamos, porque hello, aquí estamos, lo que hace muchos años estamos haciendo constelaciones, transgeneracional, todas estas disciplinas, ¿no? ujú. Que recién nos comentabas. Y para mí no sé qué te pasó a vos cuando viste esa serie, ¿no? La otra, mi otra yo. Fue, qué lindo que preguntas esto porque fue, no sé, fue como una emoción, como cuando ves, Un gol. digamos, ajá, como cuando ves de niño o sea, tu programa favorito y de repente, no sé, le conoces al personaje, no sé, que habías visto de pequeño toda la vida, algo así, ¿no? Como que no puede ser posible que le hayan dado espacio a una serie, porque, claro, Sí, estamos acostumbrados a ver un montón de cosas que nos distraen, ¿sí? Y también, sí. obviamente, hay espacio para eso, pero, claro, a veces hay mucho más de eso que de lo otro. Yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, les digo, la información siempre está disponible, pero si tú te metes a canales como YouTube o lo que sea, tú te vas a dar cuenta que Ujú. los videos que realmente te, te, te rompen la cabeza, te rompen los esquemas, es una Sí, cantidad muy pequeña de vistas. Pero si ves sí. no sé, el video de reggaetón de turno, o sea, tienes miles de millones de vistas y dices, claro, o sea, aquí ahí se refleja la conciencia colectiva, que es a dónde estamos enfocándonos. Y cuando Totalmente. miro esto pues, en una plataforma como Netflix, digo, wow, o sea, y Sí, obviamente asombrado y admirado por todo el trabajo de Bert Hellinger, que fue el que, digamos, sí, descubrió, y digo, qué linda forma de honrar también todo el trabajo de este hombre de descubrir una herramienta tan transformadora, o sea, tan sanadora. Y para mí fue sí. fascinante, o sea, fue lindísimo. Sí, 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 totalmente lo que decís. Esto de honrar, ¿no? De poner en el escenario, ¿no? Todo este tema desde las constelaciones Ujú, y desde el transgeneracional también, porque en realidad se utilizan distintas dinámicas.
digamos, dentro de lo que es las constelaciones y lo que es el transgeneracional. Yo te puedo hablar desde mi lugar, digamos, desde mi Claro. especialidad, que es el transgeneracional, ¿no? Vos imaginate que el transgeneracional data desde 1970, con su pionera, que fue Anya Selin-Sujsenberg, Ujú. que fue una doctora rusa que, bueno, también falleció, vivió bastante, hace casi 100 años casi vivió, y de la mano también de las constelaciones, como acabas de mencionar ay, se me fue el nombre, Bert, de Berger Berge Hellinger. Hellinger. Ajá. Ajá, también de todo el aporte, el aportazo que dejó y bueno, y después también todo lo que se fue abriendo al Ujú. idioma español. ¿Estás de acuerdo? Total. Porque yo cuando llega al idioma español me doy cuenta que esto no es que se descubrió recién, sino que esto, como te decía, es decir, desde 1970, por ejemplo, Transgeneracional ya viene pidiendo pista, por así Mm, decirlo, ¿no? O sea, ya vienen con sus referentes y sus pioneros, pero en otro idioma, total. To- ¿no? Total. Y claro, me imagino que el momento que también llega el transgeneracional a tu vida fue una transformación Uf, eh, extraordinaria. Y me gustaría que nos sí, cuentes un poco de esa trayectoria también. sí, 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 ya desde el 2013 Ujú. que empecé, justamente también con tu mismo maestro, el español, como, como digo Ah, yo, sí. desde ahí, después la biodescodificación biológica original con Christian Fleche, Ujú. también, bueno, que estos, ves que él es francés, por eso te digo, es decir, al pasar al idioma español es como que esto se amplificó, Sí. digamos, toda esta información se amplificó. Yo lo que hice fue primero, para no hacer el cuento largo, fue aplicar a mi vida, Ujú. porque como vos dijiste al principio, en esta búsqueda, ¿no? Como buscadores, en esta especie humana, de humanitos que somos, siempre buscando respuestas, Ujú. ¿no? En distintas Ujú. líneas. Y bueno, yo también soy reikista, hice, bueno, todo lo que yo digo, el tour Sí. espiritual, ¿no? Una, la peregrinación, ahí uno va, ¿no? Buscando respuesta. Y son todas herramientas que válidas y sirven, como el Reiki, el biomagnetismo, constelaciones familiares, todas las herramientas, claro, que funcionan y sirven. Así es. Eh, y bueno, para mí lo que fue el transgeneracional fue como todas esas respuestas que yo tenía, esas preguntas Mm. que yo tenía, encontraron una respuesta lógica. Es decir, es el rabo y el cabo, Ujú. ¿no? Pregunta y respuesta, con mi propia historia. ¿De dónde viene la respuesta? No de afuera. Mm. O sea, la respuesta estaba dentro de mi propia historia personal, o sea, dentro de mi propio clan, dentro de mi propia familia. Ahí estaban todas las respuestas. Absolutamente. Mirando para atrás, ¿no? Es decir, de todas las generaciones. Yo siempre digo en mi taller, los muertos no están muertos, Mm. siguen viviendo a través nuestro, a través de nuestras elecciones de pareja, de trabajo. Y bueno, en definitiva, ese fue mi primer contacto con el transgeneracional. Y como vi que daba resultado, me dio resultado a mí porque yo tenía migrañas y lo pude solucionar, Ujú. eh, checando toda la línea femenina y la paterna para ver dónde estaba. Si estaba, justamente hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Ujú. De la herida materna y paterna, porque en realidad mamá y papá eh, son los personajes de la película los principales, Correcto. ¿no? Los Y así, protagonistas. Así es. sí, como las películas, ¿viste? Cuando ponen los protagonistas principales, bueno, papá y mamá. Total. Totalmente. Y ahí empieza Sí, todo, y ¿no? bueno, y ahí me pegué el puntazo, rama materna, paterna, empecé a investigar, empecé a trabajar y con las herramientas que tiene también el transgeneracional y dije, wow, ¿no? Esto Ujú. tiene, da resultado y ahí empecé y no paré. Yo estoy Claro. enamorada del Total. transgeneracional, es decir, es algo que Sí. sí, te Es que una juro, vez que entras ya no hay vuelta atrás, así de simple. no, Y es fascinante ver no solo la transformación propia, sino después cuando acompañas mirar la transformación en otros,
wow, Sí, deslumbrante. Y eso hace que digas, wow, o sea, como que estoy en el camino adecuado, ¿no? Está alineado a mi propósito, está alineado quizás a mi visión de vida, a lo que quiero seguir haciendo y qué lindo que sea una retroalimentación constante también, ¿no? Entonces, sí. creo que podemos entrar ahora sí al tema De los protagonistas de del los día, ¿no? protagonistas, porque es un tema bastante profundo, extenso y eh, Sí. creo que hay una pregunta como de cajón y quizás ahí podemos ir como conversando, ¿sí? De este Ujú, tema de sanar la herida materna y paterna. Y obviamente ahora también es todo un tema porque eh, obviamente pues ahora yo lo llamo, hay mucha confusión, ya vamos a entrar más en el mm, tema, pero ujú. ¿por qué es tan importante y para qué es tan importante sanar este vínculo? Empezamos por ahí. Empezamos por ahí. A ver, si tenemos preguntas también de la gente, porque no me gustaría tampoco dejar afuera a la gente, pero el por qué y para qué son las preguntas básicas, yo creo que para cualquier situación que tengamos, ¿no? El por qué y para qué, ¿no? Esto, por qué y para qué de mamá y papá. ¿Te respondo yo o te doy Sí, paso a si que... quieres empieza tú y después yo te doy mi perspectiva también. Mira, desde el transgeneracional y como te dije así al Ujú. principio, que son los protagonistas, porque dentro también del idioma español, si separamos la palabra, decimos mamá completo y decimos papá completo. Y si separamos las sílabas ma y pa, como nos dicen nuestros hijos, Mm, eh, que ma, pa, están todo el tiempo, ma, así nos llaman. ujú, Y si juntamos esas dos sílabas, se forma la palabra mapa, mm, qué ¿no? lindo. Por eso, mapa, mamá y Ajá, papá, a empezar nos dan un mapa, ajá. nos dan una ruta inconsciente. Fíjate Ujú. que no es, ¿vos crees que es casual que dentro del español se forme esta palabra? O No, sea, no, o sea, te está dando una pista, pero más clara que el agua, como quien diría, ¿no? Creo yo que sí, o sea, es como, oye, ahí es donde necesitas empezar a mirar. Ahí es exacto. donde necesitas empezar a regresar a ver para conocer tu historia. Es como lo que dice un poco Jodorowsky, ¿no? Ujú, Eh, quien no conoce su árbol genealógico está condenado a repetir su historia, porque ujú, ahí está o el mayor tesoro escondido o la más grande desgracia que te puede, o sea, que te puede pasar o que puede existir en tu vida. sí, Y ahí es literalmente donde están las respuestas. O sea, el mapa que tú estás hablando, que es fascinante lo que acabas de decir, eh, nos hace como volver a conectarnos con esas raíces para sí, emprender en un viaje y descubrir todo lo que quizás no se pudo resolver y todo lo que quizás también nos hace falta a nosotros para recoger de nuestra historia, como lo dice Bert Hellinger, ¿no? Es estas monedas que vamos dejando en el camino. Y estas monedas que vamos dejando en el camino, a veces son traumas, a veces son dolores, a veces son situaciones difíciles, que es como si ujú, nos fuéramos fragmentando, ¿no? Como si nos fuéramos fragmentando de a poco y a veces necesitamos volver a coger estas monedas para para completarnos de nuevo. Y muchas de esas monedas están con papá y con mamá. sí, sí, totalmente, Luis Miguel. Y esta pregunta que hiciste al principio, ¿no? ¿Para qué es importante sanar este Ujú, vínculo? Y acá me detengo y ahora a lo mejor también estás de acuerdo, ¿no? Porque una cosa es el vínculo, ujú, ¿no? El vínculo con mamá y papá, que lo tenemos por default, claro. lógicamente, ¿no?
ese vínculo biológico. Así es, Y también hablamos de qué relación tenés con mamá y con papá, que ujú, son dos cosas distintas. Una cosa es el vínculo, correcto, corregime si estoy equivocada. Eh, absolutamente, una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Yo así te es. comparto esto porque, bueno, también en mis consultas, cuando yo pregunto, ¿cómo te llevas con tu mamá? ¿O cómo te llevas con tu papá? Todo el mundo se lleva bien. Ujú, O sea, no, súper bien, súper bien, súper bien, bueno, ciertas cositas, ¿no? Y ya cuando empezamos a meternos a claro, la raíz, ¿no? A la raíz, ahí empiezan a surgir cosas invisibles, lógicamente, que están encriptados en nuestro inconsciente. correcto, Esas memorias de dolor que están encriptadas en nuestro inconsciente. No sé qué opinás. absolutamente. Y a mí me pasa también un montón, porque sí, normalmente la respuesta es, no, yo me llevo bien. Claro, y el momento que vas indagando, te das cuenta que hay algo que está como quebrantado, o hay algo que está, o hay algo que no está resuelto, y eso impide, Exacto. muchas veces en constelaciones lo que se dice es, eso impide que, por ejemplo, el hijo le pueda ver a la mamá con buenos ojos, o la mamá le pueda ver al hijo con buenos ojos, ¿no? Es como que no se regresan a ver porque hay algo que está Sí. impidiendo que eso suceda. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo reciente que se me vino ahorita a la mente. Eh, yo estaba trabajando con una paciente y, Ujú, y esta mujer es como que le cuesta un montón hacer las cosas por sí misma, ¿sí? Y por ujú, ejemplo, una de las cosas que ella eh, pues me decía mucho es, me da pánico, por ejemplo, manejar sola, ¿ya? Y de ujú, repente decía, no sé, me entra un ataque de pánico, siento que me voy a morir, siento que algo me va a pasar. O siente casi la misma sensación cuando sus papás se van de viaje. Entonces, es ujú. interesante porque íbamos indagando, y ella cuando está con los papás empieza a adoptar esta actitud como de niña, como de necesito que me protejan, ¿no? Ujú, Para hacer el cuento corto, resulta que cuando ella estaba en la barriga de la mamá, sí, hicimos una constelación y todo, pero cuando estaba en la barriga de la mamá, eh, o sea, la mamá había perdido al papá súper joven, de forma trágica, ¿sí? Eso fue un trauma muy ujú, grande para la mamá. Y cuando ella claro, se embaraza de su primera hija, eh, es como que va a visitar el lugar donde sucedió este evento trágico y mm, y se encuentra, o sea, y claro, todo esto la mamá después le cuenta como algo como así normal, pero era una información súper importante que ella venía cargando. Y cuando hicimos la constelación se vio que la hija cargaba este dolor de la muerte trágica de su papá, o sea, de su abuelo. Y lo claro, cargaba por su mamá, lo cargaba por ella. Entonces ella, cada vez que sentía que estaba sola, sentía que algo le iba a pasar, sentía que se iba a morir, que si se iba en el auto se iba a chocar, o sea, algo trágico como lo que vivió la mamá con la muerte de su papá. Y cuando pudo, como, como digamos, resolver eso que estaba entre el medio de ella y su mamá, por un claro, lado, ella pudo como crecer, hacerse grande y decir, ok, o sea, puedo, puedo hacer mis cosas por mí, o sea, puedo ir a manejar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y lo segundo es que empezó a mirarle a la mamá eh, con ojos de compasión, ¿sí? Y de claro, cómo devolverle, ¿no? Este tema de, oye, yo no me tengo que seguir haciendo cargo de esto que es tuyo. Porque los claro, hijos a veces hacen eso pensando que los papás no pueden, o sea, diciendo como, pobrecito mi papá, yo también me quiero morir con él, más o menos. Sino es como claro, ahí llegamos a lo que es la lealtad, la a lo que se lealtad. dice las lealtades familiares, ¿no? Ex- Que son exactamente, inconscientes. Ujú, exacto. Y llegamos. el momento que pudo como devolverle esto a ella, de repente empezó a mirarle a su mamá con como ese ser humano
que también tiene claro, dolores, que también tiene, porque a veces los hijos les vemos a los papás también como esta figura de que nunca se quiebran y que son superhéroes, irrompibles y superhéroes, pero es porque le estoy mirando desde mi lugar de niña también, ¿no? O sea, o de niño. claro, Y fue súper lindo porque es como quitar el velo, ¿no? Y hacer que no solo el vínculo se sane, sino que la relación también empiece a mejorar realmente, sin que sea un sí, estoy bien, más claro. o menos. No sé si Sí, sí, a ti te ha sí. pasado algo parecido o cuéntanos en tus talleres lo que has visto. A mí me gusta contar mi propio proceso, ¿Ya? mi propio proceso. A veces cuento también de algunos pacientes, pero me gusta como retransmitir mi propio proceso porque también, bueno, no sé si vos, pero yo también tengo mi terapeuta, Ujú. porque uno escucha, 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 pero también Claro, necesita porque yo tengo mis puntos ciegos, es decir, yo sé todas las herramientas del transgeneracional, así sé, es. sé todo, digamos, me especializo, sigo. Te estoy hablando en cuanto a información, porque el Ujú. proceso es toda la vida, Claro, como yo les digo eso no se acaba a nunca. las personas. Yo voy a seguir aprendiendo, no es que yo sé todo, ¿no? Entonces yo separo, es decir, el tema de la información que tiene que ver con el transgeneracional y Ujú. después que esa información te transforme, porque si no hay una transformación de nada sirve la información, porque queda en el plano mental, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Hay que bajarlo. Entonces, Así es. claro, hay que integrar a tu propia vida, tenés que pasar a la acción, Así es. porque también me encuentro con mucha gente que me dice, sí, sí, ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, todo lo que me están diciendo ya entendí, pero no mejoro, no mejoro, no me pasa, no estoy, y están enojados, Claro. ¿Y qué hiciste con eso? Con esa información, así es. Ah, no, no, no tuve tiempo. Bueno, ok, cuando te des ese tiempo, volvé y contame. Ujú. ¿Me explico? Porque también se vale, cada individuo tiene su propia velocidad en el proceso. Totalmente. Eso también es respetable. Yo tengo mi velocidad, vos tenés la tuya, es decir, todos tenemos distintas velocidades en un proceso particular y personal. Y a mí me gustaría contarte lo último Ujú. que vengo yo trabajando, justamente de este dolor no es mío, como Sí. yo les antes de que aparezca este libro de la mano del autor de Mark Gullin, Excelente libro. siempre decía, sí, 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 acá está agotado. Hoy salí a buscar y estaba agotado en una librería. Siempre les decía a la gente, pero ese dolor no es tuyo. Y cuando apareció el libro también, para mí fueron dos wow, ¿me Sí. entendés? Porque Como la primero la epifanía. serie, primero creo que lo encontré a él y después la serie y dije, wow, 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 Sí. ¿viste? Es como una felicidad continua. Total. Porque yo, digamos, era todo intuitivo. Yo decía, esto no es mío. Ujú. O sea, esto no es mío, esto Así no es. puede ser que sea mío, porque yo me considero un ser divino Ujú. que vine a esta tierra a ser feliz, punto. ¿No? ¿Por qué tengo que estar cargando memorias de dolor que Co- no me pertenecen? correcto. ¿No? Entonces yo traía, porque ahora lo estoy Ujú. trabajando, un dolor fuertísimo desde que tuve a mi hijo. Mi hijo ya tiene 23 años. Ah, ok. Y lo voy a contar así bien en corto, cómo fue. Bueno, él es prematuro, nació de 8 meses, ahí ya hubo Ujú. una separación, Mm. ¿no? Correcto. Fue a terapia intensiva, y bueno, y cada vez que, bueno, él fue creciendo, ya la, la, tuvimos que pasar por una experiencia con la pandemia que nos separamos, y yo no te puedo explicar, Luis Miguel, el dolor, Mm. el desgarrador que yo sentía cada vez que me separaba de mi hijo. Y yo pensaba que era de ese momento del nacimiento que nos separaron, ¿no? Es Mm. decir, yo creía que era de ahí. Ujú. Bueno, yo también tengo mi terapeuta y yo creía que eso ya lo tenía resuelto, pero no, el dolor seguía. Mm. Cada vez que pasaba esta situación, era como que me clavaban un cuchillo, no sé, en el alma, es decir, y lloraba, 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 Wow. y hasta a mí me molestaba, ¿ah? Te soy sincera. O Claro. sea, llegó un momento que yo dije, basta, basta porque esto no, ya me está, ya,
llega un momento que te molesta las situaciones que se repiten, y más cuando duelen, ujú, ¿sí? total. Más cuando duelen. Bueno, rascando y digo, bueno, voy a sacar más información, por suerte mis padres todavía están vivos, voy a hablar de nuevo con mi mamá, porque yo, según yo, había hecho todas las preguntas de mamá y de papá, de mi Ujú, proyecto sentido, que se dice en el transgeneracional, correcto, ¿no? ajá. El proyecto es el papá y el sentido, bueno, es la mamá. Ujú, Y bueno, me dice mi terapeuta, hacerle estas preguntas, algo tiene que haber ahí en tu proyecto sentido las 15, los 15 días cuando naciste. Yo, qué raro, si ya mamá me contó todo, bueno, le vuelvo a preguntar, ¿no? mm. O sea, porque los padres por ahí, viste, se olvidan. No, Y y sí, también pasa que a veces los papás, como por esta necesidad de no querer, no sé si es de herir o como no quedar mal frente a sus hijos, te dicen, no, fue maravilloso, fue todo bien, fue ah, todo lindo, y es como, ¿será? ¿Será que fue todo bien, claro, todo maravilloso y todo lindo? Porque a veces te lo claro, dicen así también como cuando les preguntas a los pacientes, no, yo me llevo bien con sí, mi mamá, pero sí, 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 detrás hay un montón de cosas escondidas. Entonces, claro, me imagino que sí. le preguntaste y qué pasó. Sí, le volví a preguntar porque yo ya había escarbado, ¿viste? Según yo ya había escarbado. Ahora Ujú, entiendo que hay que seguir escarbando, digamos, eh, porque nuestros padres en ese momento que vos le estás preguntando se acuerdan de ciertas situaciones. En otro momento, fíjate lo que pasó. Me dice mi mamá que a la semana, bueno, ella a los 4 días se levanta, se va a caminar, se siente mal y la tuvieron que volver a internar porque le quedó un pedacito de placenta. Entonces la volvieron a internar. A todo esto yo estaba en la casa de mi abuela materna con ella, mm, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, y te la hago corta, que mi madre se vuelve a internar por este tema del sangrado, me separan de mi mamá mm. y Eh, me traían para tomar el pecho, cada las horas que venían. Y dice claro, mi mamá, cada vez que te llevaban, se me el dolor partía. era tan grande, me Sí, decía cuando mi mamá, mi hija no sabes el dolor que era. Y las enfermeras me decían, pero señora, ¿por qué llora tanto? No, o sea, porque se le dice que era partía el alma. desgarrador. Y digo, mamá, yo siento lo mismo con Tobías. Qué Y loco. ahí, Se repitió la no, no historia. sabes lo que fue. No sabes lo que fue, Mm, Luis Miguel. Para mí fue un antes y un después. Automáticamente, cuando ella me dijo eso, fue como, ¡pum! ¿Viste así cuando sí, explota una burbuja? totalmente. La percepción del dolor se movió totalmente del lugar y todo se movió, el engranaje completo se Ujú. movió. Es impresionante, pero así funciona. Por eso a veces, yo sé que esto es otro tema, pero eso sucede muchas veces también con, no siempre, pero a veces los secretos que están escondidos en las familias, que no se puede decir tal cosa, que no se puede decir tal otra, y cuando de repente el otro incluso lo puede decir, como que ¡guau! Se libera, ¿no? Como, "Ay, ya no tengo Sí, que seguir cargando con esto, ya no tengo que llevarme esto a la tumba, ¿no?" Y es impresionante porque sí, a mí me pasó algo muy parecido, si es que me dejas también compartirte en este sí, claro. proceso. Es interesante porque eh, en el proceso de ir aprendiendo constelaciones, obviamente todo este tema transgeneracional, tiene, o sea, Ujú, la obligación, o sea, el requisito, mejor dicho, es tener que, o sea, vivir tus experiencias y ponerlo en práctica en ti, para que tú claro. veas, vivas y sientas. Y una de las cosas que a mí siempre me, o sea, me costó mucho era el tema del tiempo, ¿ya? Yo siempre llegaba tarde a todo lado. Claro, a mí no es que me molestaba, pero a la gente alrededor mío le molestaba un montón. O sea, le molestaba, pero Ujú, muchísimo. Y claro, ya llegó un rato donde yo dije, oye, creo que en verdad estoy como que así ya de más. O sea, creo que ya estoy incomodando mucho. Y entonces eso ya ujú, empezó como a afectarme un poco, ¿no? claro.
Y fue interesante porque en una constelación que dije, quiero ver este tema, o sea, de dónde viene, porque en verdad como que ya, o sea, se está volviendo un tema complejo y en verdad no sé cómo manejarlo, siempre llego tarde, es como que no sé qué pasa. Y claro, sí, la gente puede pensar que es una tontería, ¿no? Como que es algo que no tiene mucho sentido, como que, oye, solo anda más temprano y ya. O todo el mundo me pasaba diciendo, sí. cómprate un reloj. Me decían, cómprate un reloj, Claro, Y yo no uso reloj, en verdad, nunca he usado reloj en mi muñeca, siempre he sentido que me pesa incluso. Imagínate eso, como que no me gusta, nunca usé relojes, porque me pesa, sí, como que no quiero saber. Y toda esa información como que, ok, interesante, y cuando hago la constelación, sí. resulta que eh, mi mamá, cuando estaba a punto de dar a luz, se le rompe la fuente, pero cuando se le rompe la fuente no había nadie, no había nadie en la casa. Y ella de la Ajá, desesperación se sube en el auto y va manejando ella al hospital. Obviamente yo me entero esto sí, después por preguntarle, o sea, preguntarle después. Y claro, claro. y cuando sale todo eso, me dice, la terapeuta me dice, el tema del tiempo es Mm, que tú llegas tarde para poder salvarle la vida a tu mamá y poder salvarte la vida a ti. Porque si tú salías antes de tiempo, les ujú. matabas a los dos. Entonces, Wow. literalmente, mi mamá tuvo que llevarme aguantándose de que literalmente yo no salga mientras manejaba al hospital. Y esa información que yo no tenía idea que estaba ahí, inconsciente, me Claro. pesa, pero, o sea, me pesaba tanto, obviamente yo no tengo conciencia de eso, pero el Ujú. momento que me dice eso, solo sentí que algo o sea, solo sentí que algo se quebró y ¿Viste? empecé a llorar como niño, Sí, como, "Ah", porque es esa retención de no, o sea, si yo llego temprano, alguien se muere. Y no sabes lo wow. liberador que fue poder como comprenderlo desde esa conciencia, porque dices, claro, o sea, ¿de qué tiene que ver el tiempo? Y porque solo cómprate un reloj y ya está. Pero ahí es cuando te das cuenta de lo profundo, lo poderoso y lo trascendental que puede ser algo tan simple en tu vida cotidiana que parece que no tiene sentido con nada más. Y todas nuestras historias y todo lo que vivimos, especialmente cuando somos concebidos y estamos en la barriga de mamá pues nacemos y hasta los 7 años, que es como la etapa más crucial, ¿no? Ujú. Hay un montón Sí, de, hay un montón de conexiones que son como cruciales para el resto de nuestra vida. sí, Y como sí, 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 sí. volver a ese lugar, incluso, porque a veces yo también le digo a mis pacientes, o sea, anda, busca, pero no para quejarte y no para sacar en cara y no para decir, ¿por qué hiciste esto? Exacto, Sino anda, busca con la intención de descubrirte y, y desde el lugar de no juzgar, comprender, exacto, comprender. exacto. Entonces, Sí, ese fue uno de mis procesos también poderosos. O sea que, wow, fue sí, fascinante. sí. Yo les comparto a la gente de que se animen a atravesar este proceso. Cuando digo se animen es porque de verdad hay que ser valientes en meterse en tu Así propia es. historia, digamos, porque van a haber cosas que no te van a gustar, como bien dijiste también sobre los secretos familiares, porque todas las Ujú, familias tienen secretos. todas. A mí en los talleres dicen, ay no, es que mi familia tiene secretos. Mira, quédate tranquila, que en todas las familias hay secretos, ¿no? ¿En serio? Dice, es cuando la gente empieza a llegar a los talleres y empieza también, todas tienen secretos. Es decir, a ver, levanten la mano, digo yo,
los que dicen que en su familia no hay secretos. Claro, O imposible. sea, imposible, imposible. Así Sí, es. sí, porque Pero, no se puede como llevar a las palabras esto que estamos compartiendo, ¿no? A nivel personal, ujú, esto que nos estás compartiendo, Luis Miguel, y esto que te compartí yo con respecto a esto de mi mamá y este dolor desgarrador. Y de ahí también saqué, porque yo no, a mí la sangre me da como, "Uy, no puedo ver la sangre, no puedo", y eso era algo que yo tampoco, o una cortadura, ¿entendés? ujú, O la gente que estudia medicina y todo. Y yo decía, ¿por qué siento en la columna, Luis? ujú. Todo, cuando veía la sangre, me hacía todo Como un escalofrío. Era como, cortocircuito, "¿Oh? un escalofrío, ajá. Eso, Ajá, atrás en la ajá. columna". Y claro, vos fíjate, de este descubrimiento de mi dolor hacia mi hijo, de que no me puedo separar porque pasaba todo esto, y descubro también con respecto a la sangre, porque claro, mamá decía, me apretaban y salía sangre y salía sangre. Claro, Wow. imagínate tanta sangre que perdió, Ujú. ¿no? Y viene esto que vos decís, ¿no? Cómo la información, porque somos como una computadora, ¿estás de acuerdo? Así Es decir, es, el programa se va ahí llenando, llenando. total. Desde el mismo momento del consentimiento de mamá y papá, inconsciente, antes de la concepción, ya hay un arreglo inconsciente entre ese hombre y esa mujer. Estén Correcto. casados o no, ¿no? Acá tampoco Ujú. importa, porque el inconsciente no sabe si esa mujer o ese hombre están casados. Así Eso es es, algo que tenemos que aclarar también a la gente. El inconsciente toma todo como verdadero. así es. No, no Entonces, discrimina. no, para Sí, nada discrimina. Entonces, yo digo siempre, a ver, si nosotros no sabemos cómo opera nuestro inconsciente, ¿no? Esa total, maquinita que es el inconsciente porque pilotea las 24 horas del día, no se va a dormir, ¿eh? total. Y que es, Nosotros nos vamos a dormir, pero el el inconsciente inconsciente no sigue. para, así es. No para nunca. Entonces, si nosotros no sabemos cómo funciona ese inconsciente y todos los programas que ahí están encriptados, ¿no? Vamos a seguir pivoteando y repitiendo el mismo guión Correcto, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tíos, porque no lo vimos de manera consciente. así es. Y eso hace que repitamos las historias una y otra vez Ujú. hasta que lo hagamos consciente, ¿no? Hasta que podamos como resolver. Y aquí hay una pregunta. Claro, eso que vos dijiste, Ujú. wow, y que yo también dije esa burbuja que se hizo así, en realidad fue sacar el pescado del inconsciente y traerlo al consciente, como dice Cambián, ¿no? Fue como Exactamente. hacerlo consciente. Ese instante es cuando vos tomaste conciencia de eso inconsciente, el poder que tiene lo invisible. Ujú. Absolutamente. Y eso es lo que hace que exista prácticamente todo, porque el inconsciente es el 95-97% de nuestra psique, ¿no? O sea, es enorme. Pero aquí hay una pregunta que justo veo que A me ver. parece interesante, ¿no? Que dice, ¿cómo, es de Ana, dice, ¿cómo saber los decretos de mi familia o los secretos de mi familia si es que mis papás ya fallecieron? Y esa es una excelente pregunta. Y Ujú. como dice Albert Einstein y muchos sabios, respondiendo un poco a la pregunta de Ana, es, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, respondiendo a esa pregunta es, si mis padres no están vivos, de todas maneras yo cargo con esa información porque hay una parte de ellos que está en mí. Sí, Entonces, quizás no llegue a saber como el detalle, pero por ejemplo, si es que como lo que te pasaba a ti, que dices, no entiendo por qué veo sangre y de repente no puedo tolerar, o yo, por ejemplo, que no sé por qué llego tan tarde a cada rato a claro, cada lugar, o sea, es porque esa información ya te está hablando de algo que probablemente tienes que sí, resolver y que probablemente sí. está conectado con ese vínculo, con esa relación, ¿no? Entonces, eh, a veces sí, no tenemos a nuestros padres como para preguntar exactamente el Ujú. detalle,
pero el hecho de que viva, o sea, el hecho de que nosotros tengamos esa información, esa genética, esas moléculas, sí, esas células de ese ADN, automáticamente sí, hace que nosotros estemos, o sea, conectados a esa información y obviamente hay otras formas de resolverlo, otras formas de sanarlo, pues a través del transgeneracional, a través de las ujú, constelaciones o de varias formas, sí, ¿no? Y te cuento porque eh, esto es algo interesante que le pasó a una colega que también no tenía padres, o sea, no es que no tenía, sino que ya ajá, fallecieron. Es claro, interesante porque sí, hay gente claro, que le dice, oye, ¿y tu papá? No tengo. Y es como, ¿cómo ajá, no tienes? Y si estás aquí es porque claro, no naciste de la lechuga, como decía mi maestra, ¿no? no, sí, Entonces, esta paciente, esta colega que no tenía ya a sus padres, de repente hace una constelación y sale en la constelación que ella fue gemela en el embarazo, mm, pero nunca se enteró porque literalmente o sea, fue, o sea, cuando está a veces en la barriga, es como que uno se ujú. implanta y otro no. Y de Sí, ¿sabes repente, cómo se llama eso? ujú, Gemelos esvanescentes. gemelos Y desvanecentes o gemelos sí, perdidos, ajá, sí, porque ajá. uno se pierde y el otro queda. Pero a veces ni la madre se Ni la entera, madre, exacto. A veces ni la madre pero se queda entera. la memoria del bebé que quedó. Correcto. Y esta Wow. persona, claro, decía, yo no entiendo por qué. A veces quiero una cosa, quiero otra. De repente repito mucho las cosas o compro siempre las cosas en pares y como que quiero, o sea, y de repente es como que quiero unos pares de zapatos, siempre compro dos o quiero una, o sea, es como la forma inconsciente de hacer visible esta otra parte Exacto. que, que digamos no está o que no llegó, pero en su inconsciente está esa información. Porque una de las cosas que nos dice Bert Hellinger, obviamente este es tema aparte, dice, para todo hijo, el primer amor es la mamá, Sí. pero cuando vienes en dos, es la única regla que se rompe porque el primer amor es tu hermano. Y entonces esa conexión es tan fuerte que sobrepasa el primer amor de mamá. Y por Mm, eso o sea, es impresionante. O sea, y claro, hay historias miles, ¿no? Que, por ejemplo, los dos gemelos que viven, el uno se rompe el brazo y el otro, y lo siente el otro que está al otro lado del mundo. Y entonces como, oye, ¿qué pasó? sí, Porque, sí, o sea, hay un vínculo, hay una conexión muy poderosa, muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, totalmente. eso es un poco respondiendo a la respuesta, pero hay Sí, formas de Ana. de, No, ajá. y sí, sí, hay formas de saber. A lo mejor hay que preguntarle a Ana si ella sospecha o siente algo, ¿no? Ujú. Porque ella dice, ¿cómo saber los secretos de mi familia si mis padres fallecieron, ¿no? Si hizo la pregunta es porque seguramente algo está porque la información también es cuántica, Luis. Es Así, decir, eso lo exacto. sabemos. Es decir, el Ujú. inconsciente familiar es el chiquitito, ¿no? Es el inconsciente familiar, el micro, que sería la Así es. familia. Y bueno, y hay un enlace con el todo, que sería el origen, ¿no? Con el universo. Pero bueno, ese ya sería otro tema que a lo Ese mejor es otro en tema. otro vivo lo podríamos Sí, abordar. total, totalmente. Pero, Pero le dejamos ahí a Ana otra pregunta de si a ella siente que algo le molesta o algo ve que se repite en su vida, entonces bueno, ahí ujú, podría llegar a sospechar que algún secreto anda por ahí escondido. Aparte también las cosas no dichas también se manifiestan en adicciones, en ciertas conductas, en así es. enfermedades, en infortunios, en accidentes. Bueno, por algún lado sale siempre. Sí, por algún lado sale a la superficie. O sea, quieras o no Sí, quieras, se somatiza en el cuerpo o sí, incluso a través de los hijos también, ¿no? De las siguientes generaciones. claro, O sea, los hijos empiezan a exacto. somatizar por ti, especialmente cuando son pequeños todavía, ¿no?
Eh, Más o Sí, menos por eso como... hay un artículo, esto Ujú, que dijiste cuando son pequeños, hay un artículo que dice, los niños no se enferman. Y eso es verdad. total, lo hacen por los adultos. Así es. Es más o menos como ahí me encanta esta película, la película de Coco, que es Ah, cómo este bisnieto empieza a tener esta pasión por la música en honor a su abuelo, de forma inconsciente, ¿no? Porque era el mm, excluido de la familia, era como no queremos saber de ti porque fuiste el desgraciado que se fue, pero por una idea de la bisabuela, porque no fue, o sea, fue una historia que no fue realmente la verdad. Y eso también pasa, ¿no? mm, Eso también sucede, que a veces nosotros nos quedamos con una versión de la historia y a raíz de esa historia generamos resentimiento, rencor, ira, decepción, y eso se nos queda grabado. Y cuando realmente vamos a la raíz, nos damos cuenta que esa no fue la historia o que no exacto. era Sí, verdad. Había otra sí. totalmente diferente y dices, chuta, no puede ser. O sea, Uy, y no te pasa, Luis, que esto que decís, ¿no? Porque también es, y justamente los juicios se desvanecen, se caen, ¿no? Cuando uno comienza a transitar este proceso total, de sanación a través de las constelaciones o a través del transgeneracional. No hay juicio porque entendemos que nos rigen leyes biológicas. así es, Y cuando empezamos a entender desde ahí que son programas que venimos heredando del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, hasta que llega a nuestros padres y llega a nosotros y a las futuras generaciones, wow, uno empieza a ver su propia historia y la de sus ancestros con un amor, total. con una, Y, con, no, y es empiezas decir, a ver esto su que decías vos, se te humanidad. caen las lágrimas, ¿entendés? Porque Ujú, gracias a ellos estamos vivos. absolutamente. Y también empezamos a ver su humanidad. O sea, Exacto, saber que es como que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían en ese momento. exacto, Y total. quizás no pudieron hacerlo diferente porque así tenía que ser, ¿no? Y poder estar en paz con eso es hermoso. Eso Y no tiene precio. no tiene precio, no tiene precio. Y hay una frase que me encanta en base a este tema de sanar la herida de papá y mamá Ujú, de Bert Hellinger que dice, eh, mamá es la vida ujú, y papá es el mundo. exacto. Y a veces, cuando tenemos problemas, por ejemplo, para eh, conectarnos con la vida, cuando tenemos problemas para eh, estar en pareja o a veces ciertas cosas que tienen que ver con, con la vida, es porque quizás hay algo que está interfiriendo con mamá. Y cuando hablamos Ujú, de el mundo, ¿no? La sociedad, el exponernos, el estar afuera, incluso el trabajo, eh, sí. El el, dinero. el dinero, o sea, quizás es porque hay algo que está empezando a, a fallar con la relación con papá o con el vínculo con papá, ¿no? Eh, Ujú, y ambos dos tienen un rol tan importante en la vida del ser humano eh, sí. que a veces es como que decimos, es que uno puede ser mejor que otro, ¿no? Como que a veces hay gente que es más pro mamá, otros son más pro papá, y es como, no, es que las mamás... Pero hay que entender que la dinámica es distinta y que cada uno es sagrado en su propio, Sí. o sea, en su propia Lugar. estructura y en su propio lugar, exacto. Y a mí me encanta una forma como Bert Hellinger lo dice, y es el amor deja de fluir cuando cuando se pierde el orden, o sea, cuando empieza a haber un Mm, desorden. Y es inevitable que no empecemos a sufrir. O sea, en otras palabras, claro. él dice, cuando restablecemos este orden que en algún momento se desordenó, permitimos que Ujú, ese amor vuelva a fluir, sea con mamá, sea con papá, sea con mi pareja, sea con quien sea, porque hay algo que se interrumpió, hay algo que se desordenó, que se descuadró.
Y lo que necesitamos es volver a construir estas piezas del rompecabezas para que encajen, ¿no? En el lugar donde tienen que encajar, más o menos. Y me encanta porque Sí, es una forma también de decir, ok, no es que mi mamá es la buena y mi papá es el malo, desgraciado. o viceversa, ¿no? Mi El malo papá de es la el bueno, película. exacto, o mi papá es el bueno y mi mamá es ah, un desastre, sino que cada quien viene a cumplir un rol importantísimo en tu vida. Y creo que es una forma también muy sana y consciente de nosotros como individuos poder completarnos. Porque si tenemos una parte de nosotros que no está, por ejemplo, siempre me llevé con mi mamá, pero mi papá, no sé, se le veía como el desgraciado. Va a haber una parte de mí que Ujú. está fragmentada, porque, Sí, sí. porque mi energía masculina viene de ese lugar. Y si es que yo no hago las paces con eso, algo va a descuadrar. Es como lo que me decía uno de mis maestros, y esto es científicamente comprobado, ¿no? Tenemos eh, Sí. 46.000, eh, no sé si eran genes, no, o sea, de los 46.000 genes que tenemos, 22.000 pertenecen a mamá y 22.000 pertenecen a papá. Solo tenemos un 2% que es lo que hace que seamos completamente únicos. Por eso no tenemos una huella Ujú. dactilar igual a otra, nuestro iris, ¿no es cierto? Claro, Nuestro rostro. genéticamente. Genéticamente es lo que eso también Ujú. es fascinante, pero eso es otro tema. Sin embargo, Sí, ese otro 98%, la mitad pertenece a mi mamá y la mitad pertenece a mi papá. O sea, si sacamos un ADN van a decir, sí, usted era hijo de tal y usted era hija de tal. sí, claro. Lo mismo sucede si lo llevamos a nivel biológico, el Ujú, 50% es de mamá y el 50% es de papá. correcto. Y científicamente también está comprobado que la abuela materna ya lleva 2 millones de ovos, 3 millones de ovocitos. Imagínate, uno de ellos tiene el nombre de tu mamá. Es el Por nombre. eso a veces también se Ujú, dice que la madre lleva toda la información, pero el padre también trae la claro, información a través del momento de la fecundación, ¿no? Y correcto, hace poquito, no sé si leíste también que científicamente es el óvulo el que elija el esperma. correcto. Así es. Es el que le da el permiso. Exacto. Normalmente Qué loco, pensábamos ¿no? que es el primero que llega, ¿no? El Michael Phelps, Exacto. el que En la llega carrera primero. como el ganador, el esperma ganador, Y no ¿no? es así. Es el que, o sea, es el óvulo el que siente la Ujú. sincronía y la empatía con el esperma que hace que de repente como que le dice, ok, tú, Se abra. tú eres el Sí, escogido, dice, a ver, venga, exacto, el ajá, elegido, con este me abro, con este ¿no? me abro, así es. Entonces es Con este fascinante sí. porque de Sí, 300 millones de espermatozoides, más o menos, entre imagínate, 300 y 500 millones de espermatozoides, tú fuiste el elegido, no claro, fue otro. Entonces hay una sí. sabiduría tan grande que a veces la dejamos pasar y nos enfrascamos en tantas, perdón la expresión, pendejadas Sí, acá se dice igual. cotidianas del día a día que no nos permite Sí, ver la magnitud de literalmente el milagro que es que tú estés aquí y que tengas esta conexión con mamá y papá. Porque, o sea, matemáticamente sería imposible. O sea, estamos hablando de 300 millones contra uno. O sea, es más fácil ganarte la lotería que tú nazcas, que tú nazcas más o menos, sí, ¿no? prácticamente. Sí, Luis Entonces, Miguel. es un regalazo y a veces lo desperdiciamos porque o sea, no sabemos la bendición y el milagro que es el tener esta conexión y que Sí. nos hayan permitido llegar. O sea, que nos hayan dicho, que papá y mamá nos hayan dicho con las circunstancias y las situaciones que tengan, hayan dicho, sí, Sí. vamos a tener este hijo. Porque ahora también está de moda lo otro, ¿no? Decir, no, no, yo no me quiero hacer Oh, cargo bueno, y ese es otro ese tema. es otro Te tema. digo que uf, yo creo que este tema da para varios módulos, Sí, claro. digamos. Es muchísimo todo lo que se desprende
de mamá y de papá, ¿no? De lo Total. femenino y de lo masculino. Así es. Es inagotable, podría llegar. Me animo a decir que inagotable, mirá. Uf, Eh, absolutamente. O sea, una hora de Instagram Live queda muy sí, corto. ya una hora y, no, y espero que no, que quede Sí. grabado, Luis. Y bueno, No ¿qué sé te si, parece si ya vamos? sí, no sé si Sí, alguien decime. tiene alguna pregunta adicional, podemos responder así Sí. rápidamente. Eh, A ver, no existió buena relación con ellos y ahora sí siento el rechazo de mi hijo conmigo. Ah, no vi la respuesta de Ana. ok. Ana dice que no tuvo buena relación con sus padres y ahora siente un rechazo con su hijo. Mm, Oh, bueno, interesante. ahí hay mucho. Eso es lo que en constelaciones se llama amor interrumpido. O sea, eh, quizás hubo o sea, puede ser, obviamente hay que indagar, ¿no? Pero Sí, puede sí, claro, ser claro. que, eh, por ejemplo, a ella de pequeña o su hijo cuando nació también le sacaron muy rápido de ella. Eso pasa mucho cuando los bebés, por ejemplo, nacen, les mandan de una a Prematuro, como la a mí. prematuros y les ponen en una incubadora o yo qué sé. Sí. Y con el COVID ahora que también era tenaz, o sea, cómo les Bueno, separaban y no ese les... es otro Uf, tema también. estos niños van a tener muchos traumas, pero ahí estaremos, te pueda. Pero Oh, sí, sí. ese amor interrumpido se da porque, claro, cuando eres muy pequeño, sales del vientre de mamá, cuando estás en un lugar como paradisiaco, hermoso, uf, lleno de todo lo bueno, y de Sí, repente te separan. Y el primer trauma que sufrimos es cuando literalmente es como que no puedo estar donde está mamá. Y, claro. y o sea, esa sensación que decía tu mamá que es desgarradora es literal. O sea, es como, Sí, me están arrancando una sí, parte de adentro de mi sí. ser y no me la deja, y no me permiten estar. Por eso ahora en muchos embarazos lo que hacen es que el bebé se pone en el pecho de la mamá, sin Ujú, ropa, porque así es como lo hacían sí. antes. Entonces puede Y no ser, cortan ujú, hay algunas tribus que no cortan el cordón, lo claro, dejan 15 minutos para que la información siga pasando. exacto. Y así es como se Oh, hacía no, mira, esto, ancestralmente, ¿no? mira, Luis, vamos a tener que hacer otro vivo, Sí, vamos a hacer un taller también, es decir, porque absolutamente. prácticamente con el mismo título, porque hay mucho de esto. Acá estoy viendo, disculpen las preguntas también de la gente que nosotros nos enroscamos en nuestra Ujú. charla. Están preguntando qué pasa cuando tienes el nombre de mamá y la abuela materna. Bueno, ahí de por sí por Buenísima llevar el mismo pregunta. nombre de tu mamá y abuela ya sos doble de tu Sí. mamá y doble de tu abuela. A ver qué más, no sé si hay más O sea, preguntas. básicamente la información que tiene o sea, es como que mucho más asentada en cuando se tienen nombres iguales. Sí, Entonces o sea, básicamente vienes a reparar eh, lo que no se pudo resolver con la abuela y con mamá. Entonces, ahí toca hacer en corto sos la oveja negra, porque las Ajá, ovejas negras vienen justamente eso, a reparar. correcto. Y ahí habría que hacer o sea, o sea, desvinculación, entre comillas, para que el nombre no siga cargando la misma información, sino Claro, para que tú puedas hacer tu propio destino y no sí, sí. repitas el destino de la abuela y de la mamá, ¿no? Exacto. Sí, también queremos decir a la gente que para todo esto hay herramientas, claro que se puede Así es. desmantelar. Es decir, Ujú. a mí me gusta mucho resignificar las palabras, porque las palabras también tienen un peso. Un poder enorme, claro. Entonces, sí, Ujú. entonces me encanta resignificar todo lo que pueda. Y como el español no oculta nada, como vimos esto de mamá y papá y forma la palabra mapa, entonces siempre estoy observando Mm, cada detallito, cada palabra, ¿no? No sé, porque me encanta, es un ujú. hobby estar como resignificando las palabras justamente para que no tengan peso, porque Así es. Ya, eso también el inconsciente lo entiende, ¿eh? total. Y a veces también algo que a mí me ha encantado descubrir a lo largo
de este trayecto es la etimología de las palabras. Porque Ujú. a veces usamos palabras que no tenemos idea que utilizamos, pero cuando entendemos la etimología, o sea, la raíz de dónde viene la palabra, tiene un significado, wow, o sea, totalmente Sí, diferente a lo que realmente lo estamos usando y le da otro sentido, ¿no? Eso es fascinante. sí, sí, tal Eh, cual, o venimos repitiendo como loritos, ¿no? total, totalmente. Entonces, A ver, acá hay otra aquí pregunta. dice mi embarazo. A ver, me embarazo sin planear, fue una niña y llegó a cambiar la vida mía y de mi pareja. La pregunta es, ¿qué tanto puede llegar a cargar con eso mi pequeña y qué puedo hacer yo como su madre para evitarlo? No sé si quieres responderle, ¿Cuántos, pero, o sea, cuántos años tiene siempre que tú hagas el trabajo tuyo como mamá, automáticamente le liberas a tu hija. Sí. Caso contrario, ella cuando crezca tendrá que hacer el trabajo por ti, ¿no? Si es que... Nosotras como mamá Ujú, podemos hacer ese trabajo de liberación eh, para nuestros hijos antes de que nuestros hijos hormonen. ujú. Una vez que nuestros hijos hormonan, Así es, ya ellos tienen que comenzar a hacer el trabajo por ellos mismos. correcto, Entonces, no sé qué edad tenga la niña o el niño, si ya hormonó, bueno, tiene que trabajar el joven, porque hay veces que a mí me llega y me dice, ahí te mando a mi hijo, no, a ver, ¿cuántos años tiene? ¿No? La que correcto. tiene que venir sos vos, o Ajá, mamá y papá. Volvemos a lo ex- mismo, mamá y papá, ¿no? O sea, los niños no tienen ningún problema, es decir, total. acá vamos a liberar desde la raíz, ¿no? Desde los personajes, Ujú. ¿no? A ver, si tenemos más preguntas, Luis. Sí, A dice, ver, cuando es en ahí la abundancia abundancia, y dinero, ¿con quién justo es le el hice la vínculo? misma, sí. Sí, abundancia, La abundancia representa todo lo que es mamá, mamá, o sea, la vida, así justamente es. como dijiste vos, ¿no? Ujú, Hoy Luis Miguel nos estaba compartiendo todo eso, es la existencia misma, ujú. es el sentir, Claro, porque la y abundancia papá es no es todo solo lo dinero. concreto. Abundancia no es solo Exacto, dinero. La gente piensa que abundancia es solo dinero. La abundancia engloba la vida misma. O sea, el sí, respirar, sí, o sí. sea, todo es Abundancia abundante. es esto, por ejemplo, esto, vos y yo, que nos conocimos hace un montón de tiempo y reconectamos y acá estamos. Me explico, es Exacto, esa afinidad que se tiene, es decir, con los amigos, que te ofrecen un lugar, que te hacen favores, que la es la vida, vida la sí. abundancia. Y papá y la prosperidad es lo concreto, Lo esto que dijo concreto, hoy Luis, el ¿no? dinero. Es O sea, ya allá, el lo mundo, físico, el mundo. Ajá, exacto. correcto. Es decir, el dinero en sí, lo concreto es papá, es la Ujú, prosperidad. ujú. Entonces, vos imagínate, papá y mamá, abundancia y prosperidad. Juntos, imparable. Así es, absolutamente. No sé si hay alguna otra pregunta, pero ¿qué se hace con esta información cuando te enteras que tu abuela o persona de tu familia pasó por lo que tú pasaste? Eh, pues si lo resuelves en ti, entonces no sé si está bien clara la pregunta, pero lo que puedo decir es si es que tú pasaste algo similar como lo que pasó tu abuela, entonces si tú lo resuelves, entonces dejas que esa repetición pase en tu vida y pase a tu descendencia, ¿no? Sí, esta pregunta que hace, no, no, Dome, Dome. Ujú. fíjate que estamos muy acostumbrados a preguntar qué se hace, Mm, eso es qué después, hago, claro, qué hago. Fíjate cómo estamos tan acostumbrados a estar en la supervivencia, en el en el hacer, hacer, así es. que, que no nos enseñaron a confiar, a soltar, a esperar y a tener paciencia con tu propio proceso también, porque esto es muy importante, Ujú, tener paciencia con tu propio proceso. total. Paciencia, porque la gente quiere
el ritmo que estamos llevando la especie humana es todo ya, todo, un minuto, Ujú. 2 segundos, no, ahora un reel de un Así es, segundo, no, de 3 segundos. total. ¿Qué es esto? Nos ¿No? embutimos. Exacto, ¿no? Entonces, no sé, es comprometerte con tu proceso. Me comprometo con mi proceso. Porque la gente quiere soluciones rápidas. Ya quiero sacarme, porque no puedes lidiar, no puedes gestionar con ese dolor o Mm, con ese sufrimiento. Entonces me lo quiero sacar ya, me duele, ya, dame la solución, dame la solución. Por eso yo correcto. digo que esto es para valiente, Así porque es. cuando vos te metes en tu propia historia, como dijimos al principio con Luis Miguel, te vas a encontrar, es como este tren fantasma, ¿viste? Que entras en el parque de diversión Así es. No sabes con qué te encuentras. Literal, y literal. vas liberando, vas sanando, porque ojo, ay, yo no sé, ya nos estamos yendo, Sí, yo tengo miedo que nos corte Instagram. y probablemente nos van Eh, a cortar. Quizás podemos sí, responder la última pregunta y... qué interesante, mira, dice, ¿qué cosa al escuchar todo me dio melancolía, dolor en la boca del estómago y nudo en la garganta? No sé con qué historia se relacionó Cielo, pero si es que sentiste eso es porque se conectó con algo en tu historia. O sea, normalmente cuando resonamos con la historia de otro y nos remueve algo ahí adentro es porque también tiene que ver algo con nuestra historia, ¿no? Así que sí. buenísimo. Y aquí hay otra pregunta, creo que es la última, que dice, o sea, que es malo poner el nombre de la abuela a nuestras hijas. Más allá de mal o bien, eh, yo lo que digo es que la persona que venga, venga a cumplir su propio destino. Ya existió una María, ¿para qué tener dos? Sí, yo creo que ya cuando uno se hace consciente, Ujú. no, no hay ni bueno ni malo, es que Sí, otra vez caemos en lo mismo, en la dualidad, ¿no? Acá hay algo muy fuerte que está compartiendo Ara, que, bueno, es- que tiene que ver con los secretos familiares. Yo creo que tenemos que hacer un vivo con cada lista, ¿no? Secretos uf, familiares. es que es bastante extenso, correcto. Sí, sí, Luis. Así Buenísimo. que, Pero bueno, me encanta haber podido conversar de este tema que es apasionante, es hermoso. eh, la relación con papá y mamá, o sea, necesitamos por derecho humano y obligación moral resolver este vínculo que nos fue dado, porque gracias a ellos llegamos a la vida, eh, y todos tenemos problemas con papá y mamá, sea como sea, que nos acordemos o no nos acordemos, de eso está ahí metido, y, y poder resolver y sanar ese vínculo nos permite caminar libres por la vida, sólidos, fuertes, estables, eh, y es un regalo que simplemente no tiene precio. sí, tal cual, Luis. Y bueno, le voy a responder solo con una palabra a Ara, sí, la respuesta es sí, pero bueno, hay que indagar en su propia historia Ujú. personal, en su propia historia personal. Sí, así que Violeta, Así que bueno, te ay, no agradezco, sé, recontra disfruté este te vivo, agradezco de Luis corazón, en Miguel, verdad. Qué lindo habernos encontrado, reencontrado y de esta forma y, seguro nos vamos y a mira, conocer en persona pronto. sí, el universo se encarga Sí, sí, de sí, hacer sus conexiones y ya sabes cómo funciona todo esto, ¿no? así es. Y creo que separando que lo único que vale que se repita es esto, Total, total. Que se que se vuelva repita a repetir. estas buenas conversaciones. Y bueno, gente pregunta si va a quedar colgado este live, Sí, si va a quedar, así que para los que después quieran hacer preguntas a Violeta, a mí, tengan toda sí, la confianza de hacerlo, estamos a su disposición y claro que sí. dispuestos a servirles en lo que necesiten. Sí, 100% disponibles. Así que no duden, como dijo Luis Miguel. ¿Sí? Así que bueno, Buenísimo. Luis, te mando un beso enorme.
Un beso enorme a toda la gente también que nos estuvo escuchando y la que nos va a escuchar después posteriormente, va a quedar grabado, después lo subimos al canal de YouTube y después te lo mando también Buenísimo. y que se multiplique y que llegue a más, a más, a más, a más personas que estén necesitando. Amén. Que así sea. Te mando un fuerte Hecho está. abrazo, mi querida Violeta. Nos vemos pronto. Sí, 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 nos vemos prontito. Bye. Chao, chao.